Te cedo la palabra y el tiempo que necesites para que compartas tu presentación. Me gustaría agradeceros que seáis parte de esta presentación y sé que DGNB es muy importante para vosotros como profesionales y que queréis transmitir al resto de personas vuestra opinión. En primer lugar, muchas gracias, Bruno. Gracias por tu paciencia. Voy a tratar de mostrar mi presentación y esperemos que funcione. ¿Podéis ver mi pantalla? Sí, esta primera diapositiva. Perfecto. Buenas tardes a todos y todas. Somos un estudio de arquitectura. Yo formo parte personal de este proyecto de GNB desde el principio, desde sus inicios, y me gustaría mostraros un ejemplo de un edificio recientemente construido, de cómo el DGNB nos apoya en el desarrollo, en desarrollar una mejor arquitectura para un mejor futuro, y cuál es el impacto de estos criterios en el desarrollo arquitectónico. Antes de hacerlo, me gustaría mostraros en qué modo nos enfocamos la arquitectura. En primer lugar, construimos solamente lo que es necesario. Este es el criterio más importante. De manera que pienso que seguimos viviendo, especialmente en Alemania, donde el 85% del año no hace falta calefacción o sistemas de ventilación. Y cuando enfocamos la arquitectura de esta forma pasiva, de construir únicamente edificios apropiados al microclima y lo que es necesario con materiales sencillos para reducir el impacto y optimizar la energía al emplear materiales renovables lo máximo posible, es un buen comienzo. Y únicamente en el último porcentaje de días en el año, donde la estructura pasiva ya no funciona, necesitamos implementar tecnología y sistemas de enfriamiento, de calefacción, y lo hacemos con alta tecnología, pero como un extra, como un añadido. No debemos hacer esto con techos elevados o suelos elevados, sino de una manera tecnológica. Tenemos que tener en cuenta que los desarrollos de la tecnología suceden con mucha rapidez para que permita a las futuras generaciones desarrollar y renovar el edificio de la manera más optimizada posible. La tecnología es algo que añadimos, un elemento que se añade para esta empresa de alimentos orgánicos en Alemania. Les hemos construido sus nuevas oficinas de más de 10.000 metros cuadrados en la ciudad de Darmstadt. Y cuando comenzamos y ubicamos el emplazamiento, investigamos junto con el cliente posibles emplazamientos y desarrollamos una agenda específica de lo que íbamos encontrando en los lugares. Hicimos un acercamiento regional tratando de reducir el impacto del transporte, que desde mi punto de vista es un criterio que hay que tener muy en cuenta para reducir los recursos. Este emplazamiento es una antigua base militar que está emplazada cerca del centro de la ciudad, con lo cual había una gran movilidad y conexiones de transporte público. Y cerca había un bosque, que es una valiosa fuente de aire fresco. En el bosque hacía 5 grados menos durante el verano, con lo cual podíamos usar los sistemas de evaporación de los árboles a modo de ventilación, y también reutilizamos las estructuras de asfaltado del suelo de los parkings y reciclamos todo y lo reusamos en el edificio. Comenzamos etiquetando cuáles eran nuestros objetivos y nuestros criterios en el significado arquitectónico. Y cuando se trata de arquitectura hablamos de reducir el espacio, la, la huella de carbono, tratando que el microclima interactúe con el edificio sin sellar demasiado para poder librarnos del efecto de isla de calor. Tenemos que comprobar cuidadosamente el ciclo de vida de los materiales que vamos a emplear
y queremos tener un edificio optimizado y una reducción del uso de los materiales. Utilizamos solamente lo que necesitamos, de forma que estuvimos en constante comunicación con el cliente para lograr disminuir la cantidad de separación, de reciclaje, que empleamos en el edificio. Y como he comentado, tratar de emplear nuevos materiales de construcción y que sean renovables. Realizamos un análisis detallado del potencial del emplazamiento para lograr ver el impacto geotermal y las diferentes posibilidades de sinergias entre las diferentes funciones, con lo cual comprobamos con estos análisis las diferentes opciones en cuanto a las cargas de calor o de enfriamiento que podíamos reutilizar dentro de las oficinas. Y finalmente enfocamos el edificio tanto al norte como al sur para que tuviera una orientación hacia el sol y optimizar la luz solar. Y como he comentado, empleamos el bosque de las vecinidades para emplear su aire fresco y montamos un aeroducto que empleamos para este propósito y tener una buena ventilación en el edificio. Elevamos los techos para permitir que entrara más luz en el edificio. Esto es una estructura optimizada con respecto a la luz. Esto tal vez explique mejor mi idea. Usamos estos elementos que se ven y, como veis, era un acercamiento muy sofisticado en cuanto a la sostenibilidad, y nosotros como arquitectos creo que tenemos grandes conocimientos y tenemos socios con los que trabajamos, ingenieros de estructuras, que son conscientes del edificio en el que estamos trabajando. Y en cuanto a reducir los materiales, estos objetivos críticos de los que hablamos con el cliente sobre el impacto potencial de los materiales, como arquitecto siempre tienes contacto directo con el cliente y que te da una posición mucho mejor tener esta fuente. Y en cuanto al DGNB, se hacen unas medidas objetivas, unas medidas transparentes de lo que hay que hacer, y lo cual otorga unos mejores resultados. Y esta lista de objetivos claros es clave para proporcionar unas directrices en este proceso. Creo que hay muchos arquitectos que nos están escuchando, con lo cual conocer las dificultades del debate del coste y los tiempos, los plazos, con lo cual esta lista de DGNB te ofrece unas directrices idóneas de qué es lo que tenemos que hacer con respecto a la sostenibilidad. Y también tiene en cuenta los pequeños elementos que suelen hacer la diferencia, suelen marcar la diferencia. Por ello, las directrices del DGNB fueron parte de este desarrollo y nos ayudó en llegar a acuerdos con el cliente, porque y fue sin duda un factor clave en el resultado final. Tenemos la idea de quitar capas dentro de la arquitectura. En la izquierda vemos todas las capas extras en la arquitectura tradicional, que están resumidas a diferentes niveles. Para 5 o 6 niveles se construyen, está lleno de aplicaciones técnicas y que no deja espacio a los usuarios, con lo cual tiene sentido reducir el coste de estos edificios y simplificar el diseño de la estructura para poder trabajar de forma más directa con las cosas que la gente que está ahí dentro, con las cosas que esa gente puede ver. Por ejemplo, como han comentado, si necesitamos luz, pues lo vamos a esconder en el techo, lo vamos a esconder en el suelo, no lo vamos a dejar a la vista. También tenemos las herramientas para disminuir los muros, porque cuando aplicamos
este acercamiento pasivo a la arquitectura. También tenemos que asumir que, de una perspectiva a largo plazo, la estructura se va a seguir utilizando porque no está relacionada con soluciones técnicas. Lo que hemos desarrollado conjuntamente con la Universidad de Múnich son el análisis de los materiales, ya que en un principio solamente tenemos en cuenta la estructura, sabemos la forma que va a tener el edificio, pero no habíamos llevado a cabo la realización final sobre qué tipo de materiales íbamos a emplear. De modo que con estas fases de PCR y este análisis podemos permitirnos comprobar el rendimiento energético de los diferentes materiales. Comprobamos las diferentes secciones a lo largo del edificio y el impacto en cuanto a la huella de carbono de los distintos materiales. Y por último, acabamos empleando tierra, que es un material muy adecuado para este propósito. Sé que este material se podrá reusar en un futuro. Y cuando finalmente elegimos la tierra, nos juntamos con Martin Raul, que es un experto en este tipo de material, y comprobamos que este tipo de material podría instalarse dentro de un muro y que proporcionaría el calor o la ventilación necesaria. Y vimos que funcionaba tanto en invierno como en verano. Con lo cual dijimos, vamos a instalar un sistema de tuberías de aguas que vaya instalados a una bomba de calor, a la vez que esta bomba va instalada a diferentes recursos geotermales para poder gestionar la calefacción y la ventilación. Con lo cual nos llevó todo el proceso casi medio año porque los materiales no están aprobados como tal en Alemania, con lo cual tuvimos que hacer muchos tests. También inventamos un nuevo sistema de aislamiento que es arcilla reciclada. Y por último se nos ocurrió esta idea de este muro de tierra y arcilla y logramos construir este gran muro y lo pusimos a prueba durante 3 meses y finalmente lo instalamos en el edificio. El techo está fabricado en madera y digamos que si veis los techos de dentro siguen usando cemento. Debatimos mucho si construir o no los techos en cemento o en madera y pensamos que el cemento era una buena solución porque queríamos usar la masa geotermal de los materiales y conseguir equilibrar el calor y la ventilación, las cargas de calor y ventilación en el edificio. Estoy yendo muy rápido ya que hemos empezado con retraso. Esto es el aspecto interior. Lo bueno es que los materiales naturales, también a nosotros como arquitectos, tenemos el conocimiento de que les da a los usuarios un vínculo emocional. Y en este caso vemos que la tierra está secando el aire, crea es un material muy equilibrado en cuanto a situaciones de agua en el edificio y le da al edificio este aspecto, este toque de que queremos vivir aquí dentro, queremos pasar tiempo aquí dentro. Creo que tal vez sea el mayor éxito que podemos tener como arquitectos, que la gente aprecie los lugares que hemos creado y aunque sea un lugar de trabajo, sin duda fue muy apreciado por el cliente y los usuarios. Y es un entorno perfecto para trabajar y para la interacción. Como veis en el interior, vemos que es una sola sala muy amplia, un solo espacio. Desechamos todo lo que no era necesario. La separación se realizó a base de los muebles. Son 10.000 metros cuadrados con ventilación natural, con luz natural. Por último, quiero mostrarles la lista de criterios de GNB, lo importante que fue usar esas directrices para aplicar esos pequeños elementos en el diseño en cuanto a los materiales de aislamiento, la creación de capas.
El DGNB nos ayuda a encontrar los materiales idóneos. Lamento no tener el término en inglés de esto que acabo de decir, pero a través de este material conseguimos comprobar la calidad del aire y podemos ver que las barras verdes indican que hay, las columnas verdes indican que hay una gran calidad en este sentido, y este tipo de criterios y lista transparente también le muestra al cliente todo el esfuerzo que hemos llevado a cabo en la planificación, el esfuerzo extra de tener que repensar y de ver cómo, gracias a repensar, hemos conseguido crear un gran producto. Estas son las directrices que el DGNB proporciona y finalmente creo que como nosotros, como arquitectos y como una sociedad arquitectónica, tenemos unos conocimientos que deben ser transparentes y el rendimiento del edificio debe de probarse una vez el edificio está completado. A veces tenemos un plan perfecto de cómo deben hacerse las cosas, de que un edificio muy sostenible debe interactuar con el entorno. Hay que tener en cuenta que en ocasiones hay que abrir ventanas, por ejemplo, con lo cual hicimos un gran seguimiento del edificio y la primera parte muestra las temperaturas en verano y en invierno y la barra gris, digamos que sería la barra de confort para la gente que está dentro y el impacto son la línea azul y muestra que en este día en concreto significa que la gente no usó el sistema de persianas, con lo cual emplearon este sistema de forma inadecuada, con lo cual se puede ver cómo ambas gráficas no coinciden. Y en el caso de la gráfica de la izquierda sí que se ve que el rendimiento fue como estaba planeado. Esto también es algo que quería comentar, que el sistema de GNB y nuestros socios muestran en la planificación el potencial de este enfoque de innovación en cuanto a la producción local de los materiales, que es muy relevante. El consumo energético en cuanto al transporte es algo muy relevante. Este diagrama y esta barra nos muestra que incluso si usamos tierra como material, la huella de carbono de esta tierra aún no era lo suficientemente buena, con lo cual tuvimos que recorrer 170 kilómetros para recoger este tipo de tierra, ya que la tierra justo alrededor del emplazamiento era arenosa, con lo cual no nos servía. Así que el transporte fue un resultado muy importante de la investigación, del sistema de seguimiento. Es un gran esfuerzo a la hora de crear edificios que sean neutrales en cuanto a la huella de carbono. Espero que hayáis disfrutado de la presentación y que haya sido clara. Siento el retraso de 20 minutos y finalmente, para resumir lo que he comentado, incluso como un arquitecto que nosotros como arquitectos pensamos que tenemos las soluciones en nuestra cabeza, es muy importante tener un sistema como el DGNB en cuanto a sus directrices para que nos guíen a través del proceso para hallar las soluciones que realmente sean sostenibles. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Es un placer escuchar a tus presentaciones sobre edificios. Siempre se comenta que nos acaba descubriendo cosas nuevas. Me ha gustado en gran medida la parte en la que has hablado de que el sistema de GNB es un socio en este proceso, que no es algo que haya que usar finalmente para conseguir la certificación, sino que el uso es continuo, es durante la construcción y es un sistema que está en lugar desde el principio, es una herramienta muy útil para mejorar la arquitectura, es algo que llega a todo el mundo y este es un mensaje que me gustaría hacer llegar a todos los arquitectos en cuanto a la sostenibilidad de sus edificios.
Bueno, no os voy a robar más tiempo. Ya sé que estáis muy ocupados, muy ocupado, Martín, así que muchísimas gracias de nuevo por pasar este tiempo con nosotros y disculpas de nuevo por el retraso y esperamos verte pronto. Os deseo todo lo mejor, que tengáis salud y una buena Navidad.